estábamos viendo un poco la consecuencia de lo ocurrido, ¿no? Entonces yo te pregunto, David, ¿qué va a pasar ahora con esa parte de la naturaleza? ¿Qué tiempo va a demorar en restablecerse? ¿O va a ser como la temporada de lluvias y eso se va a agravar el asunto con inundaciones? ¿Cómo va a ser? Bueno, gracias nuevamente. Lo que nos dice la experiencia, ¿no? Y también las fuerzas geológicas, es de que este lugar que ha sido represado, definitivamente nuevamente la sedimentación va a rellenar el espacio, va a colmatar el tiempo, difícil saberlo, obviamente que ese lago va a quedarse ahí algunos años, ¿no? ¿Cuántos? No sabemos, pero son largos años porque el tramo de la carretera impactado, a menos de que la vista la que he hecho desde satélite a esa zona, con un satélite que muestra mayor detalle, no haya mostrado, no haya sido tan precisa. Pero la observación que se hace es de que, como decía en el primer tramo de la entrevista, hay una roturación del cauce del río de 2.5 kilómetros, entre 2.3 a 2.5 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que se ha hecho un dique de 2.5 kilómetros de longitud. Eso es un dique, un megadique. Eso es imposible que pueda volar la dinamita, ¿no? Entonces, cuando han hecho un sobrevuelo en helicóptero con expertos en explosivos para ver cómo van a romper eso, imposible. Tenía que hacer una canalización, una mega canalización para que vuelva el agua a su cauce. Entonces, ese lago vino a quedarse. Y como ese lago vino a quedarse y va a ser colmatado en muchos años, ese lago ya se convierte en un recurso turístico más para Amazonas. Y la verdad que hay que saber mirar con esa visión un poquito de convertir a la desgracia en una oportunidad. Y qué duda cabe que los principales beneficiados de este nuevo recurso turístico y que tenemos que manejarlo ya con esa visión, van a ser los mismos pobladores de Aserradero y los que han sido impactados con esta tragedia. Yo creo que sus posibilidades económicas eran más o menos austeras al borde de la carretera. Ahora, a la ribera de un lago, sus posibilidades de desarrollo y de bienestar para esa gente van a ser mucho más. Se potencia sus posibilidades, ¿no? Entonces, para actividades piscícolas, para actividades de recreación, turística, bueno, en realidad se abre un nuevo horizonte por ahí. La carretera va a ser trazada, ojalá que lo hagan con una visión de tal manera que se pueda aprovechar ese recurso y acercar el nuevo trazo al recurso que ahorita se acaba de formar, que va a ser interesante. Vamos a poder ver en las redes sociales más adelante paisajes, fotos con esto, con escenarios muy bellos. Y ya la gente lo está utilizando porque la gente es impresionante. He pasado unas vistas en las redes, como la gente ya se está bañando, está nadando en esos sitios. Y lo que se temía que iba a ocurrir, y a mí me parecía que era un temor sin fundamento, que iba a haber una avalancha que iba a arrasar los pueblos ribereños. No, eso se hubiese producido cuando el segmento roturado hubiese sido muy corto, ¿no? Tipo el derrumbe, y Homero lo sabe, de un cerro que también cortó el río Utcubamba casi justo en su nacimiento, porque nace en la Imebamba, el río Utcubamba de la confluencia del río Pomacochas, Limeama, no Pomacochas Bongará, con el río Atuén. Se cayó un cerro y roturó ese cañón del río y se convirtió en una laguna hermosa, la laguna Delfos, que estuvo ahí más o menos 7, 8 años hasta que se colmató totalmente. Claro que la laguna era más corta, no tenía ni 1 kilómetro de longitud, pero en este caso es mucho más grande. Entonces, eso va a ocurrir y no va a haber una tragedia por digamos, un aluvión que venga, ¿no? De ninguna manera. Más bien hay que empezar a pensar de una manera positiva. La cosa inmediata que creo que hay que atender es pensar en las gentes que se han quedado sin techo. Por ejemplo, mi casita yo he nacido en un caserío cerca de Imeamba, Chilingote se llama, y un poema yo lo grafico, ¿no? Dice, hay un lugar pequeñito, 18 casas apenas,
Allí aprendí de la vida sus quereres y condenas. En ese pueblito, cuando yo cantaba en los 80, hice un poquito de dinero en Europa y con eso hice una escuelita ahí en mi caserío, porque yo tenía que caminar 8 kilómetros a la Imebamba con las patitas al suelo, hasta el pueblo donde ha nacido Enrique David. Entonces, pues pensé en una escuelita. Esta escuelita ahora, desgraciadamente, se han roto las paredes, las tejas se han caído, mi casa también ha sufrido la caída de las tejas. Entonces hay muchas gentes, la capillita de Chilingote también está totalmente rajada. Entonces hay que pensar en eso. Y yo pensando en eso en estos días, como les decía hace un rato, no es noticia aquí, porque no ha habido muertos. Entonces pasó un terremoto y ahí pasó desapercibido. Entonces quiero hacer un concierto virtual para poder hacerle saber a la gente de otros lados que nuestra gente necesita ayuda. Entonces voy a canalizar esa ayuda para que de algún modo, aunque sea con un poquito, pueda ayudar a mi caserío, a mi distrito de la Imebamba, porque en la Imebamba, por ejemplo, hay una iglesia de piedra hecha con dolor y lágrimas de gente que ni sabía todavía en esos tiempos, me imagino, a la fuerza, por obligación, les hacían cargar piedras y hacer muros. Entonces han hecho es una hermosa iglesia de piedra, eh, pero está rajada ahora, entonces se tiene que desmontar toda igual en la Jalca Grande, que fue la primera capital de Amazonas. Los españoles fundaron en la Jalca la primera capital y después por el frío se movieron a otro lugar que se llamaba Levanto y después donde ahora actualmente es Chachapoyas. Ahí había también una torre muy grande separada de la iglesia, una torre muy grande de piedra de 14 metros, también esa se ha caído completamente. Entonces hay mucho por reconstruir y sé que hay distritos que están declarados en emergencia y otros no, pero como se declara en emergencia va a haber dinero. Y el gran problema, que hay que decirlo, es que las autoridades, desgraciadamente, eh, con esto de que robar ya se ha hecho una cosa natural, ese es el miedo de que las familias no se vean, no se vean socorridas o ayudadas para reconstruir sus techos, reconstruir sus casas. Y por esa razón, eso es la preocupación y queremos hacerle saber a la gente de que seguramente van a haber recursos, pero que esos recursos sean bien manejados, ¿no? También, pero habríamos que afinar y en eso estamos para que todo ese apoyo pueda canalizarse por ahí, tanto lo del concierto como lo que otros privadamente puedan dar por su lado también. Pero estas iniciativas son buenas. Ya nosotros hemos comenzado y estamos estructurando, primero comenzamos pensando en un patronato cultural para la construcción de la torre de la Jalca que lo menciona Homerito. Pero luego no es pues solamente la Torre de la Jalca, también es la iglesia de la Imebamba que tiene la misma en su construcción que la que se ha caído en la Jalca. Hay obras que se tienen que hacer y así como ellas otras más, ¿no? Entonces, y no solamente es el tema del patronato cultural que tendrá que quedarse permanentemente en el tema de Amazonas, sino es un patronato cultural y social, ¿no? De apoyo a la gente y deberíamos quedar, innovar de esa manera otra forma organizativa para llegar a la ayuda a la gente. Y sea motivo esta desgracia también para juntar esas voluntades y construir más solidaridad, que es lo que el mundo necesita, ¿verdad? Un mundo cada vez más individualista, más personalista, a reandar ese camino comunitario que nos ha caracterizado. Y hasta hace poco en Amazonas, ¿no? Yo todavía, mira, cuando era pequeño, y Homero lo sabe, veíamos trabajo comunitario, la minga. La minga. Uh-huh. ¿No? Que todo el pueblo se reunía para techar la casa de fulano cuando tenían que techarlo. ¿Y qué? No les daban un salario, y es que era el jolgorio, es que era una fiesta, es que ya era exaltar la oportunidad de poner la mano junto a la mano del otro y hacer la sumatoria de manos para hacer un techado que podía tardar meses, lo hacían en una mañana
todo el pueblo, y luego cada quien traía su Chicha. comida, cositas para participar, y no le cargaban de la obligación también al dueño de la casa. Entonces, estos trabajos comunitarios, nuevamente en este caso, serán una oportunidad para volver a desempolvar y a repensar y a ejercitar. He visto con tu guitarra y yo sé que eres inseparable de ella. Estabas tocando algo temprano, ¿ves? Entonces, cerrar esta parte y este programa, va de tu parte algo, mi querido Homero. Tú eres una balsa y yo soy tu pescador. Solitito me has dejado en las playas del dolor, y tú en olas lejanas navegas sin dirección. Distancia, distancia, ¿por qué nos separas? Distancia, 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 ¿por qué nos separas? Distancia, sabiendo que la quiero, sabiendo que me quiere, ¿por qué nos separas? Distancia, sabiendo que la quiero, sabiendo que me quiere, ¿por qué no separas? Distancia. Ven palomita a tu nido, ven palomita, te espero. Ven palomita a tu nido, ven palomita, te espero. Sin mi cholita no vivo, sin mi cholita me muero. Sin mi cholita no vivo, sin mi cholita me muero. Distancia, distancia, ya no nos separes. Distancia, 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 ya no nos separes. Distancia, deja que ella venga a mi lado, deja que yo vaya a su lado, ya no nos separes. Distancia, deja que ella venga a mi lado, deja que yo vaya a su lado, ya no nos separes. Distancia, eso no ha de durar, eso se ha de acabar, eso lo has de pagar. Distancia, eso no ha de durar, eso se ha de acabar, eso lo has de pagar. Distancia, eso lo has de pagar. Distancia, eso lo has de pagar. Distancia. Qué bueno, ¿eh? Muchísimas gracias, Henry. La verdad que emocionado y profundamente congratulado por este momento, ¿no? Que es un momento de reflexión interesante. Yo solamente quería subrayar, puntualizar en ese poema que nos declamó Homero y que para la piedra angular me parece que se refería a la austeridad, cuando hablaba sobre la usura, ¿no? La codicia. Entonces la austeridad debe ser cultivada, una austeridad pulcra, una austeridad culta por todos nosotros para viable nuestra presencia como especie sobre el planeta y poder desarrollar esa práctica de valores de solidaridad, de amor, de justicia, de paz, de honestidad, ¿no? Que tenemos que recultivar en nuestros corazones, en nuestras mentes, eso es, y en nuestra sociedad en su conjunto. Gracias, Henry, por esta oportunidad de compartir con Homero, con Pepe, que la verdad que yo me felicito de estar andando esta parte del camino de mi vida junto a personas tan valiosas, tan espirituales como Pepe, ¿no? Y de quien hay
tanto que aprender en su conducta, en su manera de mirar el mundo, ¿no? Y esa intensidad con que vive el arte comprometido con los cambios que tiene Homero y ahora conectado contigo, que propicias estos espacios que son necesarios. Gracias, Henry.